Ok. Me asignaron entonces, muchas gracias por la invitación a los doctores Vivanco y Rancoret. Se me asignó entonces la lesión de vía biliar, la reparación abierta. Como ya dijo el doctor Palacios, ¿no es cierto? Entonces, las causas de lesión de la vía biliar, como les decía, ¿no es cierto?, conocidas por todos, aprovechando que hay becados y cirujanos generales, por inflamación, muchas veces por mala interpretación de la anatomía, por exposición inadecuada, por tracción excesiva del cístico, ¿no es cierto?, que encarpa el coleo, puede hacer que nos confundamos, o intentos agresivos de hemostasia con uso excesivo de energía o muchas veces de eclipse. Clasificaciones hay múltiples. La de Bismuth fue la primera, ¿no es cierto? Luego la de Strasberg, el año 95. Ahí está, ¿no es cierto?, el dibujo de esta clasificación. Mezcla un poco también elementos de la clasificación de Bismuth. Luego la de Amsterdam, luego el año 2000. Luego la Torchente, ¿no es cierto?, el año 2001. Luego la de Stuart Wade, que además suma lesión vascular. Ese es el dibujo, ¿no es cierto?, la tipo 4. Y una última clasificación. En general, cuando hay muchas clasificaciones, no es que ninguna describa bien las lesiones. El estudio, ¿no es cierto?, en los pacientes que no son de diagnóstico intraoperatorio, habitualmente reingresan por dolor abdominal, ictericia, a veces fiebre, ¿no es cierto? La ecografía sirve para ver si hay líquido libre o colecciones solamente, no aporta nada más. Abdomen y pelvis para lo mismo, ¿no es cierto? Resonancia de abdomen con colangioresonancia para ver la indemnidad de la vía biliar principal. Y luego con angiografías más invasivas como transparencia hepática, que puede ser también terapéutica, y con la angiografía endoscópica retrógrada. El tratamiento, ¿no es cierto? Control de la infección, algunas cosas técnicas como anastomosis en tejido vital, ¿no es cierto? Ocupar monoplano de PDS, anastomosis sin tensión. Y lo que es muy importante, lo que preconiza la literatura, es un cirujano hepatobiliar o biliar experimentado. Entonces voy a mencionar algunos trabajos que son todos de cirugía abierta, ¿no es cierto? En este primer trabajo dice que el tratamiento definitivo de la lesión de vía biliar es la cirugía, puede ser en los casos graves, pero hay muchos pacientes que se manejan con punción percutánea, con IRCP más prótesis, ¿no es cierto?, con lesiones iniciales. En general, la gran mayoría son reparadas por cirujanos generales, pero tienen baja tasa de éxito, no así cuando es reparada por un cirujano hepatobiliar. Y la incidencia de estenosis de la reparación, que muchas veces obliga a terapia endoscópica o recirugía, llega hasta un cuarto de los pacientes. Puntos a evaluar, ¿no es cierto? La clasificación, dónde queda la lesión, ¿no es cierto? Posibilidad si la lesión es por quemadura, si hay compromiso distal o posibilidad que esta lesión se extienda, si hay un compromiso de la confluencia, ¿no es cierto? Si hay compromiso hepático posterior derecho, si hay daño vascular muy importante y si hay fuga biliar, porque esto nos obliga a posponer el tratamiento. Entonces, realizar algunos metaanálisis, ¿no es cierto?, de las cuales gran parte de los trabajos se desechan por baja evidencia. Y en este trabajo podemos ver que los pacientes se benefician de una reparación tardía. Nuevamente, después de 6 semanas, los pacientes se benefician cuando es precoz. Entonces, este trabajo dice que la reparación tardía reduce la morbilidad, la mortalidad, y que la recomendación va desde los 8 días hasta las 6 semanas. Mejoraría la inmunidad, la parte nutricional y la parte inflamatoria, ¿no es cierto? Y nuevamente dice que los pacientes reparados por cirujanos HPV tienen mejor resultado. Otro trabajo, ¿no es cierto?, que muestra lesiones complejas, porque son lesiones un poco más segmentarias de las vías biliares, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí la distribución de las lesiones, el método diagnóstico, el tipo de manejo, ¿no es cierto?, percutáneo, transparitohepático, la cirugía que se les hizo, la mayoría se les hizo hepático-anastomosis, pero también hay pacientes que se les hizo anastomosis término-terminal o ligadura de conducto, y hay algunos pacientes que se les hizo parectomía y en general tenían lesión además de la arteria. Hay un 10% de pacientes que se operan por estenosis, ¿no es cierto? Y los pacientes, como les dije recién, fueron operados para reparación definitiva en forma tardía. Este trabajo también multicéntrico, ¿no es cierto?, hace ver, ¿no es cierto?, que hay un porcentaje de pacientes que son operados por estenosis o que son reintervenidos por estenosis, ¿no? Hasta un cuarto, hasta un 30% de los pacientes pueden hacer
estenosis en el postoperatorio. Luego viene la lesión, ¿no es cierto?, asociada a compromiso arterial. Aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la reparación primaria por un cirujano no especialista versus un cirujano especialista, ¿no es cierto? Mucha más morbilidad. Aquí también, con o sin lesión arterial, mucha más morbilidad en la lesión arterial. La lesión de la arteria hepática compromete el éxito de la reparación. Puede haber complicaciones sépticas, ¿no es cierto? Muchas veces necesidad de hepatectomía y aumenta la mortalidad de estos pacientes. ¿En qué pacientes hacemos hepatectomía? Pacientes con sepsis, con necrosis hepática o la vía biliar, que tienen conejitis recurrente o atrofia hepática. Ustedes pueden ver aquí que hay aumento de la morbilidad y la mortalidad. Esto lo vamos a saltar en virtud del tiempo. Y luego, estudios sobre calidad de vida de pacientes que se lesionan la vía biliar y los que no. Por supuesto que los pacientes que tienen lesión de la vía biliar tienen peor calidad de vida en todos los ítems que los pacientes que no la tienen. Eso en relación un poco a la historia de la cirugía de la lesión de vía biliar, ¿no es cierto? La verdad es que encontré alguna evidencia sobre la cirugía laparoscópica, que es lo que va a hablar el doctor Sangüesa, ¿no es cierto? Este trabajo que es del año 2001 sugieren que las suturas circunferenciales del colédoco deben realizarse por vía abierta y que solamente la vía laparoscópica está reservada para lesiones parciales, pero este trabajo es del año 2001, así que ha pasado mucho tiempo. Y este trabajo que tiene la mayor cantidad de pacientes, que son 29 pacientes consecutivos, ¿no es cierto? Un trabajo prospectivo, bastante buenos resultados, 240 minutos de promedio de tiempo operatorio, ¿no es cierto? Pero hay pacientes que tuvieron fuga biliar, que están por sobre el promedio, que es 5 pacientes de los 29, requirieron reoperación por esta causa, y uno por una estenosis, ¿no es cierto?, que fue resuelta en forma endoscópica. Este trabajo, ¿no es cierto?, 3 pacientes también por vía laparoscópica, ¿no es cierto?, el tiempo operatorio fue similar al tiempo anterior, y el trabajo dice que el abordaje laparoscópico con 3 pacientes es seguro y es eficiente en este subgrupo de pacientes en el cual se le hace un hepático y una anastomosis. Aquí hay un trabajo experimental con 9 cerdos, ¿no es cierto?, en el cual se reseca un segmento del colédoco de 1 centímetro, ¿no es cierto?, para repararlo después con puntos de Vigril separados, y esa es si se instala además una sonda T en la reparación. Estos pacientes chanchitos, ¿no es cierto?, anduvieron bastante bien, no hubo fuga biliar en esta serie, pero no hubo un seguimiento a largo plazo. Y esta última, ¿no es cierto?, yo mientras estudiaba el tema encontré que el talón de Aquiles de esta vía laparoscópica era la arteria hepática. Hay un reporte de los chinos, ¿no es cierto?, en el cual hay 2 pacientes en la cual hubo una lesión de arteria hepática derecha y que se reparó en forma laparoscópica. Ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, la anastomosis. Y el tiempo operatorio fue menos de 1 hora. Hay que recordar que estos pacientes tenían un IMC más bien bajo. En suma, el uso de la laparoscopía, la reparación de la vía biliar ha ido en aumento, ¿no es cierto? Los estudios son de nivel de evidencia bajo, pero informan resultados además altamente variables. Y se requiere de estudios prospectivos, ¿no es cierto?, y sin sesgo para plantearla como una opción válida. Encontré además 11 trabajos de robot versus laparoscopía o robot versus cirugía abierta, y la verdad es que los trabajos son más bien promisorios. En resumen, la lesión de vía biliar requiere un diagnóstico precoz, idealmente. Lamentablemente, 1/4 de los pacientes cumplen con este ítem. Tratamiento oportuno, eso quiere decir si el reconocimiento es intraoperatorio, ojalá repararlo ahí, bien ayudado o de frentón hecho por un cirujano hepatobiliar. La cirugía se va a ajustar según el tipo de lesión. Las lesiones más grandes habitualmente requieren de derivación biliar. Como les dije hace un momento, el cirujano HPV tiene mejores resultados que el cirujano general. Y la vía laparoscópica debe tener 2 requisitos a mi gusto. Uno, debe reproducir la técnica convencional en tiempo operatorio, en riesgo de filtración y en riesgo de estenosis. Y para eso se requiere por lo menos 3 años de seguimiento de los pacientes. Y falta de evidencia científica de peso en este minuto. Eso es lo que les iba a contar.